Se le conoce como cinemática inversa, que es este. Conocidos los valores de las articulaciones, es decir, los valores angulares o longitudinales de las diferentes articulaciones, y conociendo las dimensiones de los elementos o de los eslabones, queremos conocer la posición y orientación del efector final. A este se le conoce como el problema de cinemática directa. Y es un problema razonablemente bueno. Pero no es el más interesante de todos. El más interesante de todos es el problema de cinemática inversa. Y me explico. Si yo quiero poner el efector final en una posición y orientación deseada, ¿cuáles son los valores articulares que le debo de mandar al robot? Eso es mucho más interesante, pues si yo quiero tomar este vaso, ya conozco la posición y conozco la orientación del gripper. Entonces la pregunta es, ¿qué valor le mando a cada uno de los motores para que lleguen a esa posición y con la orientación adecuada? Porque yo lo que quiero hacer es el grasping, quiero agarrar el objeto, eventualmente lo quiero rotar y mover, etc. Entonces yo necesito entender qué valor le tengo que mandar a cada servomotor. Ese es el problema más interesante. ¿Y qué creen? Es el más difícil. Y además, para resolver el de cinemática inversa, necesito obligatoriamente el de cinemática directa. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es entender el problema de cinemática directa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como les decía, Denavit y Hartenberg allá en 1955, cuando no había computadoras, ni tablets, ni celulares, decía, ¿qué vamos a hacer si nos estamos aburriendo? Pues hacer una metodología. Ok, entonces, existen dos metodologías. Una que se le conoce como la metodología de Denavit y Hartenberg original, y una, digamos, más reciente que se le conoce como la modificada. Particularmente a mí me gusta más la modificada. Y probablemente cuando ustedes tengan oportunidad de leer libros, pues verán una u otra dependiendo del autor. ¿Ok? Entonces, veamos. Denavit y Hartenberg analizaron un eslabón genérico. ¿Ok? Entonces, aquí está un eslabón genérico. El eslabón I-1. ¿Ok? Inmediatamente después del eslabón 1 viene la articulación 1 o la articulación I. Entonces, aquí se ve el inicio del siguiente eslabón. Entonces, ¿qué sucedería con esta articulación si si la articulación fuese rotacional? Yo fijo este, ¿qué le pasaría a este otro? Giraría sobre este eje. ¿Okay? Pero este dibujo también modela la articulación prismática. Si esta articulación fuese prismática, lo que sucedería es que este huesito subiría o bajaría, ¿okay? Si fuese una articulación prismática. De tal suerte que esta es la línea del eje articular de la articulación I, y si esto estuviese conectado con otros elementos anteriores, esta sería la línea de la articulación I-1. ¿Vamos? Bueno, entonces, Denavit y Hartenberg dijeron, necesitamos una manera sistemática para establecer la distancia y el ángulo entre dos líneas. Pero hay un problema. Esas dos líneas pudiesen nunca tocarse y pudiesen nunca ser paralelas. Pueden ser dos genéricas, cualesquiera. Entonces se puede encontrar, pero a través de 4 cantidades. Y la gran aportación de Denavit y Hartenberg es haber encontrado una forma sistemática para establecer estas 4 cantidades. Y con esas 4 se puede describir la relación entre un eje y el otro. ¿Ok? Les planteo un primer problema. Imagínense que hay dos líneas, esos dos ejes articulares genéricos, y yo les pido que me digan su distancia. ¿Cuál es la distancia entre uno y otro? Es más, les doy un flexómetro. ¿Cómo le hacemos? Imagínense, ustedes me dicen, ok, pongo aquí una punta, 2 metros. Llega alguien más, lo pone acá, 3 metros. ¿Quién está bien y quién está mal? ¿Todos o ninguno? Bueno, las dos medidas son, pues, medidas. El problema es que con qué capacidad para repetir la medida
tenemos? Pues parece ser que en donde caiga es depende pues la medida de donde nosotros iniciamos y terminamos. Necesito algo más sistemático. Bueno, entonces encontraron que existe una línea que toca a los dos ejes simultáneamente ortogonal a cada uno de ellos. Yo les pregunto si eso es verdad. ¿Se podría establecer una línea que simultáneamente fuese ortogonal? Es decir, que forme 90 grados en los dos extremos. Está medio complicado, como que no lo visualizamos, o sí lo visualizan. Si ya lo visualizan, ya me pasa otra cosa. Ok, la respuesta es que sí existe, pero ahora hay que verla. Entonces, propongo un ejercicio mental muy sencillo. Para encontrarla, vamos a hacer esto. Imagínense que esta línea pudiese incrementar su grosor como si fuese un tubo que cada vez es más grande. Imagínense que tengo esa capacidad para hacer que esta línea sea cada vez más gruesa y cada vez más gruesa y cada vez más gruesa. ¿Ok? Como si fuese un tubo que expande su diámetro. Entonces, ahí está. Una línea más gruesa. Bueno, yo con PowerPoint es lo mejor que pude hacer, ¿eh? Pero con mucha imaginación esto, imagínense que va hacia arriba y hacia abajo y es la línea más gruesa. Pero necesito hacerla más gruesa y aún más gruesa. Me costó mucho trabajo con PowerPoint, pero lo logré. El chiste es lo siguiente. Se fijan que cualquier línea que mida el radio de este círculo es por obligación 90 grados o genera 90 grados con respecto a esta línea. Es por construcción. Cualquier línea radial forma 90 grados con el eje. ¿Ok? Bueno, la idea es esta. Incrementen este cilindro tan grande como sea necesario para que toque por primera vez el segundo eje. ¿Y qué creen? Conforme lo van creciendo, la primera vez que toca el siguiente eje, lo hace a 90 grados. Siempre. Caray. ¿Dónde están los plumones para hacer un dibujito? Acá está. Vamos a hacer un ejemplo rápido, un ejemplo mental rápido. Imagínense que las dos líneas son perfectamente paralelas. Perfectamente paralelas. Entonces el cilindro quedaría así. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces lo vamos haciendo cada vez más grande hasta que finalmente toca. Es más, en este ejercicio no solamente toca en un punto, sino en toda una línea. Pero quiero que vean que cualquier línea radial que ustedes me digan, cualquiera que ésta sea, forma 90 grados aquí y 90 grados acá, a fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, les propongo un ejercicio mental. Esta segunda, rótenla así. En vez de estar, digamos, de arriba hacia abajo con respecto al pizarrón, entra al pizarrón. Entonces, aquí entra. Volvemos a hacer el ejercicio. Hay una línea, un eje articular así. Este es el eje I-1. Esta que está aquí sería el eje I, que es una línea que entra. Y entonces resulta que este diámetro toca por primera vez este punto en ese diámetro. ¿Y qué creen? Pues lo hace a 90 grados, ¿no? ¿Sí o no lo hizo a 90 grados? Y en un punto en particular. Ahora, solamente me hace falta analizar lo siguiente. Imagínense que yo, digamos, como que meto tantito esta línea, como que la voy metiendo, como que la estoy enchufando hacia adentro. ¿Okay? Si hago eso, lo que va a suceder es que esta línea atraviesa el cilindro. ¿Sí o no? Lo atraviesa. Bueno, pues ¿qué creen? Que entonces significa que existe un cilindro más chiquito que tocaba por primera vez esa raya. Porque si ahorita atraviesa el cilindro, significa que no fue la primera vez que lo tocó. Lo tocaba con un cilindro de estos más chiquito.
Y entonces esta línea, digamos, imagínense que pasa por allí, tocará probablemente la pared por acá, porque iba como metida, ¿sí lo ven? Y ahí la toca a 90 grados. ¿Ok? Entonces sí se puede encontrar una línea que toca simultáneamente a 90 grados dos ejes o dos líneas que pueden tener cualquier orientación. Entonces la idea es completar este ejercicio mental de hacer más grande este disco, este cilindro, hasta que por primera vez toca el segundo eje. ¿Ok? Y esa línea es súper importante, es muy muy importante. De hecho establece un parámetro de Denavi-Hartenberg. A ese se le llama distancia de vínculo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes van haciendo este cilindro cada vez y cada vez y cada vez más grande, se produce una línea que toca simultáneamente el eje I-1 y el eje I a 90 grados. Eventualmente, y en el caso general, lo tocan en este punto y en este punto. ¿Okay? Y esos puntos pueden ser únicos. Sí. Ajá, ¿cómo, o sea, qué punto, cuál va a ser la línea, o bueno, los dos puntos que vamos a elegir de Sí. cada una de las dos líneas? Va otra vez. En el caso general, tú vas haciendo esto es más grande, hasta el momento en que toca. Ahí en ese momento que toca, aparece este punto. Entonces tú lo único que haces es que encuentras la línea radial y ahí aparece el otro punto. Entonces, primero aparece este punto, te vas sobre el radio y encuentras el otro punto. ¿Sí lo viste? Así es como aparecen esos dos puntos que ya estoy dibujando allí. Pero, o sea, ¿por qué empezamos a hacer esa cara del cilindro en ese punto y no hacerlo más arriba? Espérame, es que yo lo hice con PowerPoint y está bien súper limitado, entonces, por eso. Otra cosa. ¿Por qué el punto aparece aquí y no aparece en el centro? Bueno, para empezar, no está obligado a que este punto esté siempre a fuerzas en el centro del eslabón. Además, para facilitarme la presentación, yo lo hice aquí abajo, porque si no va a estar todo encimado y entonces no vamos a ver nada. Si de por sí voy a hacer un montón de dibujos y todo encimado, pues se entiende menos. ¿Ok? Bueno. Por cierto, en el caso de dos ejes que son completamente paralelos, bueno, yo necesito la distancia, esta que le vamos a llamar AI-1, y la verdad de las cosas es que yo puedo establecer esa línea a esta altura, y yo lo puedo establecer a esta altura, o a esta altura. Bueno, pues todas son distancias válidas, pero eso sucede única y exclusivamente cuando las líneas son perfectamente paralelas. En el caso que no son perfectamente paralelas, entonces es única. ¿Ok? Bueno. ¿No? Entonces la distancia es cero. Es cero, la distancia es cero. Si se tocan estas dos líneas, la distancia es cero. Ok, entonces ya tengo esta distancia. Y si yo tuviera un siguiente eje articular, pues yo podría también calcular mi distancia de vínculo con el siguiente. Digamos, esta sería la distancia de vínculo con la siguiente articulación. ¿Ok? Bueno, lo que quiero que vean, muchachos, es que este punto y este otro punto no necesariamente tienen que ser el mismo. En el caso general, no son el mismo. ¿Ok? Eso significa que hay otra distancia. A esa segunda distancia le vamos a llamar D subíndice I. Y se le conoce como desplazamiento entre vínculos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero todavía no es suficiente para establecer las relaciones entre todas esas dos distancias. Me hace falta como una especie de ángulo, porque las líneas están apuntando en direcciones distintas. ¿Pueden ustedes calcular un ángulo cuando dos líneas nunca se tocan? Y la respuesta es no, porque necesito obligatoriamente que exista un vértice. Si no existe un vértice, no puedo medir un ángulo. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces la idea es la siguiente. Imagínense que yo puedo tomar una línea copia del eje articular I, ¿ok? Esta línea punteada que alcanzan a ver, espero que alcancen a verla, es una copia. La voy a arrastrar, pero sin perder su orientación, hasta que toque en este punto, para que pueda medir un ángulo. De lo contrario, no podré medir ángulos, ¿ok?
Entonces ahí va, ejercicio mental. Tomo mi copia y la traslado sin perder su orientación hasta que toca la otra línea. ¿Sabían que esto se puede hacer en PowerPoint? Me tardé mucho, pero lo logré. Ahí averiguando con las cosas feas que tiene. Total, el chiste es de que la línea copia y este eje ahora sí tocan en este vértice y por supuesto que puedo medir un ángulo. A ese ángulo lo vamos a conocer como alfa i menos 1 y tiene el nombre de torsión de vínculo. ¿Ok? Muy bien. Último parámetro de Navier-Hartenberg. Analicen la orientación de esta línea y están de acuerdo conmigo que no es la misma orientación que esta otra línea. No van en la misma dirección. Puedo calcular un ángulo entre ellas dos y se vuelve a plantear el mismo problema. Si no tienen el mismo punto vértice, no puedo medir mi ángulo. Entonces, la idea es esta. Hagan una extensión de la línea por donde se mide AI menos 1, así infinita, y hagan una copia de la línea en donde medimos AI. Y lo que hay que hacer es esta línea, moverla sin perder la orientación hasta encontrar la otra para medir nuestro ángulo. Y a ese ángulo se le conoce como teta i. Ese ángulo también se le llama ángulo de articular. ¿Ok? Bueno, pues con estos 4 parámetros se puede encontrar la relación de distancia y orientación de dos líneas, en este caso de dos ejes articulares. ¿Ok? Bueno, entonces, con esto se pueden establecer dos sistemas coordenados. Esos sistemas coordenados serían este y este otro. ¿Ok? Y la intención es aprovechar lo que acabamos de hacer. Sobre el eje articular vamos a poner Z. ¿Se fijan? Si este es el eje articular I menos 1, ahí voy a poner ZI menos 1. Y si este es el eje articular I, sobre esta línea voy a poner el eje ZI. Pero sobre la línea que une a 90 grados el eje I menos 1 y el eje I, voy a poner la dirección XI menos 1. Lo mismo acá. Sobre la línea que unía a 90 grados este eje articular con el que le sigue, voy a poner XI. ¿Y en dónde voy a poner YI? Pues respetando la regla de la mano derecha. Ahí es donde va a quedar YI. ¿Sí lo ven? Entonces, la metodología de Navier-Hartenberg impone la ubicación del eje Z y la ubicación del eje X. Tienen que cumplir algo muy particular y deben de ver claramente que XI menos 1 siempre forma 90 grados con ZI menos 1, pero también forma 90 grados con ZI. ¿Ok? Es vital. Si esto no sucede, muchachos, no estamos haciendo de Navier-Hartenberg. Tiene que suceder eso. El eje XI menos 1 debe de formar 90 grados con ZI menos 1, cosa que es lógica porque ese es un sistema coordenado que hacemos bien, correctamente. Pero el producto cruz entre XI menos 1, que va sobre esta raya, y ZI, también forman 90 grados. ¿De acuerdo? Hay que cuidar eso. Porque después me dicen, es que no está funcionando. Pues sí, pues es que pusieron mal los sistemas coordenados. ¿Okay? Bueno, ok. Entonces, una vez que establecemos esos dos sistemas coordenados, medimos los parámetros de Navier-Hartenberg y se produce una matriz de transformación homogénea. Esa es la idea. Bueno, pero para enfatizar esto, déjenme escribir estas 4 líneas que necesito que las apunten en una hoja, porque las van a requerir a partir de ahorita y hasta el final del taller. Y necesito que las tengan ahí, a un ladito. O sea, sé que están en las presentaciones, pero necesito que las tengan ahí a un ladito para que luego voy a hacer un montón de preguntas con respecto a eso. Teta I es el ángulo medido entre XI menos 1 y XI
sobre el eje ZI. DI es una distancia que se mide de XI menos 1 a XI sobre ZI. Yo lo voy a poner aquí arriba. Entonces, ZI y DI son respectivamente el ángulo y la distancia que se mide de XI menos 1 a XI sobre ZI y alfa I menos 1 y AI menos 1 son respectivamente el ángulo y la distancia que se mide de ZI menos 1 a ZI medido sobre XI menos 1. ¿Sale? Porque voy a quitar esa transparencia y voy a regresarme a la anterior. Necesito que lo tengan ahí a la mano para que vayamos todos juntos. Si hay dudas, me van deteniendo, ¿eh? El chiste es de que esto tiene que quedar bien entendido, porque si no, no vamos a hacer bien los ejemplos. Ok, entonces me regreso a la transparencia anterior. Veamos. ¿Quién es θ I? Aquí está θ I. ¿Ok? Dice mi regla, θ I es el ángulo medido de XI menos 1, XI menos 1 es esta línea, a XI, es decir, hacia allá adentro, medido sobre el eje ZI. ¿Sí lo vieron? Repaso. Hagan de cuenta que si utilizo la regla de la mano derecha, mi pulgar debe estar alineando sobre este eje y la palma de mi mano extendida debe estar alineando sobre este primero y yo tuerzo mis dedos en la dirección de este segundo. Nos va otra vez. ZI es esta. Ponen su pulgar en esa dirección. XI menos 1. Aquí está XI menos 1. Extienden su palma en esa dirección. Está mi palma en esa dirección y mi pulgar en la dirección de ZI. Y yo tuerzo mis dedos en la dirección de XI. ¿Qué ángulo medí? θI. ¿Todo el mundo lo vio? Ok. Ahora vamos a ver quién es DI. DI es la distancia que hay entre la intersección de XI y ZI, perdón, XI menos 1 y ZI, y la intersección entre XI y ZI. Entonces veamos. XI menos 1 está acá. Entonces yo continúo hasta que intersecte con ZI. ¿Dónde intersecto con ZI? En este puntote. XI. Aquí está XI. ¿En dónde intersecta con ZI? En este punto. Es la distancia entre este punto y este punto. Y por favor fíjense bien que es de aquí para acá. La distancia de I. ¿Ok? Estos dos, pues es básicamente lo mismo. ¿Quieren que los repasemos? O digamos, se entiende la idea, ¿no? ¿Se entendió la idea? Bueno. Entonces, una vez que ya tenemos, sí. En mi caso, puede que no exista de ahí. No, siempre existe. Esa es la, digamos, lo bello de esta metodología y en ocasiones lo difícil. Si no lo puedes medir, es porque no lo hiciste bien. O dicho de otra manera, si sigues la metodología de Denham y Hartenberg, siempre se puede medir. ¿Pero podría tener valor de cero? Ah, sí, eso claro que sí, sí. Pero una cosa es no poderlo medir y otra cosa es que valga cero.
¿Sí? Medirlo significa que no existe. Y que valga 0 significa que existe, pero es nulo. ¿Vamos? Ok, entonces, también necesito que apunten esto, muchachos, porque esta es la metodología para ir estableciendo los sistemas coordenados. Entonces, para todo robot, cadena cinemática que queramos modelar, lo recomendable es modelarlo, dibujarlo en su posición de home. ¿Qué se entiende por su posición de home? Cuando todos sus valores articulares son iguales a 0. ¿Y cómo sé cuál es su posición 0? Pues se van a la electrónica, le mandan a la tarjeta ceros, los servomotores se pondrán en una posición y pues esa es su posición home. Cuando ustedes le mandan ceros a la tarjeta, que por supuesto envía una señal eléctrica a los servomotores que se pondrán en una posición angular, ¿no? El robot quedará en una postura, la que ésta sea. A esa se le conoce como la posición home. ¿Ok? Posición en ceros. Entonces, todo robot debe de estar modelado a partir de su posición home, es decir, con todas sus articulaciones en 0. ¿Ok? Y empezamos desde el primer vínculo y terminamos hasta el penúltimo vínculo. Entonces, para el primer sistema coordenado, es decir, el que le pongo al primer elemento, la base y el primer elemento, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a encontrar el eje articular. Y identificar el eje articular es muy sencillito, pues nada más es buscar dónde está el motor y ustedes averiguan dónde está el eje articular y ya, lo ubican. ¿De acuerdo? Entonces, ubicamos el eje articular 1. Y en ese momento, ustedes saben que deben de definir la dirección de ZI, o de Z1 en este caso. Z, déjenme regresar un par de transparencias nada más para que quede claro. Nada más chequen por favor que Z podría ir hacia arriba siguiendo el eje articular, pero también podría ir hacia abajo siguiendo el eje articular. ¿Cuál de las dos direcciones vamos a elegir? Se recomienda la dirección en donde el movimiento articular corresponda a los positivos del motor. Ustedes le envían un 0, se pone una posición y después le ponen un número positivo, esa cosa empezará a girar en una cierta dirección. Esa será la dirección de Z positiva. ¿Ok? Bueno, eso como obviamente depende de cada servomotor, entonces nosotros lo vamos a dejar con que ustedes lo tienen que determinar. Para cada articulación, para cada eje articular, ustedes van a ponerle el Z. Muy bien, entonces ya identificamos todos los ejes articulares. Ahora nos hace falta identificar las X, ¿ok? Los ejes X. Para identificar los ejes X se necesita seguir esta metodología. Está medio, según yo estaba sencillo, pero vamos con calmita. ¿Se acuerdan que teníamos que hacer crecer este cilindro hasta suficientemente grande hasta que toca el siguiente eje? Bueno, hay otra forma de verlo. Esta es la otra forma. Para elegir el eje X, ustedes tienen que encontrar el producto cruz de ZI más 1 con ZI. O el producto cruz de ZI con ZI más 1. Acuérdense que el producto cruz produce un vector que es simultáneamente normal a los vectores participantes, y eso es lo que queremos de X. ¿Se acuerdan, no? Va otra vez. Aquí está Z. ¿Se acuerdan que aquí está ZI? Si yo tomo este eje y lo traslado y lo pongo aquí, ¿en qué resultará el producto cruz de la copia de ZI con ZI menos 1? En este vector. Este vector es XI menos 1, que se encontró con el producto cruz de ZI, que trasladamos hasta acá, con ZI menos 1. También se puede hacer con ZI menos 1 cruz ZI. La diferencia es que en vez de que el vector XI vaya para allá, va a apuntar en la otra dirección, pero sobre la línea en donde se mide AI menos 1. ¿Ok? Digamos, si XI queda así, cuando yo mida AI menos 1 quedará como positiva,
pero si x y menos 1 estuviera apuntando en la otra dirección, cuando yo mida a y menos 1 quedará como menos un número. ¿Sale? ¿Se entendió? Ok, entonces, ustedes calculan el producto cruz de esos dos ejes y lo que resulte, esa es la dirección de x, y. ¿En qué casos el producto cruz es igual a 0? Cuando ustedes quieran calcular el producto cruz, resulta en 0. Cuando haya dos líneas paralelas. Cuando el eje z y el eje z y menos 1 son paralelos, el producto cruz es igual a 0. O dicho de otra manera, no tengo posibilidad de definir en qué dirección va x, y. Bueno, entonces, si aquí está el eje y menos 1 y aquí está el eje y, entonces la única restricción es que x y menos 1 tiene que ir del eje y menos 1 al eje y. ¿A qué altura? La que ustedes quieran. Pero la única restricción entonces es que el eje x y menos 1 vaya del eje x y menos 1 al eje y. ¿Vale? Eso es lo que dice aquí. Si no se puede calcular el producto cruz porque son paralelos, entonces x y apunta, el eje x y apunta de la articulación, no estaba bien, de la articulación y a la articulación y más 1. Bueno, total, es la notación. ¿Y en qué casos tampoco se puede hacer eso? ¿En qué caso no se podría hacer eso? Hay un caso que es súper fácil de entender. Cuando ya estoy en la última articulación, si ya estoy en la última articulación no hay siguiente eje. ¿Qué hago en ese caso? No puedo calcular el producto cruz, no puedo decir que en la dirección del siguiente porque ya estoy en el último. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando estemos en la última, en el caso en el que no es posible encontrar esa dirección, se elige x, y en la misma dirección del anterior. Y listo. ¿Okay? Yo sé que está así medio complicadito, pero si lo entendemos, ya estamos del otro lado. Entonces, primera regla, producto cruz. Si no se puede calcular producto cruz, en la dirección del siguiente eje articular. Y si no se puede, pues copian la dirección del anterior. Se acabó. Bien. Ya tenemos x, ya tenemos z, y nos hace falta y. ¿En qué dirección se elige y? Pues respetando la regla de la mano derecha. Eso es todo lo que hay que hacer. Ok, nota por favor. Es más, debí de haber escrito esto con mayúsculas, con rojas, con lucecitas, porque es súper importante. X, y siempre de los siempres toca a z, y a z, y menos 1. O a z, y más 1. Si eso no sucede, entonces estamos haciendo mal las cosas. No estamos siguiendo la metodología de Navier-Hartleb. Ok. ¿Qué hago con el sistema coordenado de la base? El sistema coordenado 0 lo hacen en la misma dirección o en la misma orientación que el sistema coordenado 1. ¿Y qué hacen con el último sistema coordenado? Básicamente lo que hay que hacer es copiar la dirección de de x n menos 1. Entonces, si yo estoy aquí en el último sistema coordenado, normalmente lo que hay que hacer es copiar esta dirección. Y si z n menos 1 estuviese así, entonces lo mejor es copiar la orientación del último sistema coordenado. ¿Ok? Entonces, para el caso, si esta fuese, por ejemplo, z1 y x1, entonces, ¿en dónde nos conviene poner el sistema coordenado 0? Pues normalmente nos conviene ponerlo en el mismo lugar. ¿Sale? Esas serían las explicaciones en corto de estas dos frases.
el último sistema coordenado se copia de tal suerte que tenga la misma dirección que x n-1 y el sistema coordenado 0 se pone básicamente que la mayor cantidad de parámetros de Navier-Hartenberg sean iguales a 0. Eso significa que básicamente tengan la misma orientación. Ok, yo sé que está un poco espeso, pero con los ejercicios seguro que me van a entender. Primer ejercicio. Un bracito como estos. Súper sencillito. De 3 grados de libertad. ¿Ok? Aquí está la base. Este es el primer eslabón. Este es el segundo eslabón. Aquí está el efector. Aquí tenemos la primera articulación. Y vean por favor que la articulación está accionada. Es decir, que tendrá, no sé, unos ¿qué? 30 grados. Aquí está la segunda articulación. Y la segunda articulación está accionada. Es decir, que esta cosa deberá de estar ¿qué? A unos 45 grados. Y la tercera articulación está acá y tal vez está accionada a unos 50 grados. ¿De acuerdo? Bueno, la idea es modelar este robot utilizando la cinemática directa propuesta por Navier-Hartenberg. Primero, hay que dibujar este robot en home. ¿Este robot está en su posición home? No. Y la respuesta es no. ¿Cómo se vería el robot en home? Se vería así, ¿no? Lo voy a dibujar aquí. Se vería así. ¿De acuerdo conmigo? Ok. Entonces, ¿en qué dirección va el primer eje articular? Saliendo del pizarrón, ¿no? Ese es el eje articular de la articulación 1. El eje de la articulación 2 es así. El eje de la articulación 3 es así también. Muy bien. Entonces, ya encontramos el eje 1, el eje 2, el eje 3 y yo sé que Z1 va sobre esta línea. Yo sé que Z2 va sobre esta línea. Muy bien. Ahora, necesito encontrar X1. Dice la metodología. Hagan el producto cruz de estas dos líneas. ¿Qué resulta del producto cruz de estas dos líneas? 0. Ok, entonces con el producto cruz no lo podemos resolver. ¿Cuál sería la enmienda? ¿Cuál sería la siguiente opción? Si estoy en el eje 1, tengo que elegir la dirección del siguiente eje articular. Es decir, hacia allá. ¿Sí estamos? Si estoy en 1, tengo que elegir en la dirección del siguiente. Y la dirección del siguiente es hacia acá. No es hacia allá. Entonces, acá vamos a encontrar X1. Y bueno, Z1 es hacia adentro, hacia afuera. Pero como yo no puedo dibujar hacia afuera, vamos a suponer que esto significa hacia afuera. Ok, después este es el eje 2 y este es el eje 3. Producto cruz, 0. Entonces, lo que tengo que hacer es elegir en la dirección del 2 hacia el 3. Y eso también resulta en un vector que va así. Y entonces, Z2 va así. ¿Vamos bien? Estoy en el último eje. ¿Puedo calcular un producto cruz? No, porque no hay siguiente eje. Por lo tanto, tampoco puedo decir en qué es la dirección del siguiente. Estoy en el último. Entonces, ¿en qué dirección va X3? En la dirección del anterior. Entonces, aquí va X3 y aquí va Z3. ¿Sí lo hice bien? ¿No me fui muy rápido? Ok. El primer sistema coordenado se va a pegar al primer eslabón. Para donde se vaya este eslabón se irá con todo y sistema coordenado 1. El segundo sistema coordenado se pega al segundo eslabón.
Para donde se vaya este amigo, se va con todo y su sistema coordenado. Lo mismo para el gripper. El gripper se pega al sistema coordenado 3 y para donde se mueva el gripper, se moverá el sistema coordenado 3. ¿De acuerdo? Entonces, si yo esos tres sistemas coordenados los vuelvo a dibujar en la cadena cinemática que está de aquel lado, quedarían así. Z1 va hacia afuera, quedamos. Z2 va hacia afuera, quedamos. Z3 va hacia afuera. Pero X1 va a lo largo del primer eslabón, es decir, va allí. X2 va a lo largo del segundo eslabón. Y X3 va a lo largo del tercer eslabón. Entonces, conforme yo voy moviendo el sistema, el robot, se van moviendo los sistemas coordenados. En este caso, va a haber una rotación del sistema coordenado 3 con respecto al sistema coordenado 2, pero también hay una rotación del sistema coordenado 2 con respecto al sistema coordenado 1. La traslación entre el sistema coordenado 2 y el sistema coordenado 1 dependerá del largo del eslabón, lo mismo que la traslación del sistema coordenado 2 con respecto al sistema coordenado 1 dependerá de lo largo de la articulación. ¿Vamos? ¿Sí? Los noto cansados, preocupados, con ganas de break. Acabamos de comer. ¿Será por eso, no? Que están todos adormilados. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ok. X3 no debería de seguir la misma que X2. No, porque acuérdate que acabo de decir que X3 es el sistema coordenado que se pega al eslabón, pero nosotros analizamos el robot en home. Así es como se ve en home. Y entonces aquí es cuando decidimos que X3 va así. Pero una vez que se lo pego al gripper, pues cuando yo lo accione se va a poner así. Allá. ¿Sí? Ok, entonces ahora, una vez que ya conocemos dónde están los sistemas coordenados, quiero los parámetros de De-Navier-Hartenberg. ¿Cuántos parámetros de De-Navier-Hartenberg habrá? Bueno, habrá tantas cuádruplas como eslabones existan o como articulaciones existan. Como aquí tiene 3 articulaciones, habrá 3 cuádruplas. Ok, entonces aquí voy a poner I, aquí voy a poner el primer valor, aquí voy a poner el segundo, aquí voy a poner el tercero y aquí voy a poner el cuarto. Analicemos. ¿Cuál es la primera cuádrupla? La primera cuádrupla, hay que utilizar estas reglas. Entonces, en este caso, I es igual a 1. Entonces me está preguntando, ¿cuál es el ángulo que va de X0 a X1 medido sobre Z1? Entonces, regla de la mano derecha. Pulgar en la dirección de Z1 hacia afuera. Palma en la dirección de X0. X0, por cierto no lo dije, pero va así. Y tuercen sus dedos en la dirección de X1. ¿Qué ángulo midieron? Teta 1. Es decir, el valor articular. ¿Cuánto el servomotor se movió? Vamos a calcular D subíndice 1. D subíndice 1 es la distancia entre la intersección de X0 con Z1 y X1 con Z1. Veamos. Z1 va hacia allá afuera. ¿En qué punto intersecta con X0? En ese puntote. ¿En qué punto X1, está de aquí, intersecta con Z1? En el mismo punto. ¿Cuál es la distancia entre esos dos puntos? 0. ¿Vamos bien? Venga. Siguiente.
para calcular este ángulo me pide que es el ángulo medido entre Z0 a Z1 sobre X0. Vamos viendo. X0 hacia allá. Entonces pongo mi pulgar en esa dirección. Ah, por cierto, no dije, pero Z0 va en la misma dirección de X0, de Z1. Entonces, X0 va para allá. Luego, Z0 va hacia ustedes y Z1 también va hacia ustedes. Es decir, ¿cuál es el ángulo que medí? 0. Y la intersección entre Z0 y X0 es este punto. La intersección entre Z1 y X0 es ese mismo punto. Por lo tanto, la distancia entre esos dos es igual a 0. Ok, vamos a volverlo a repasar. Pero ahora, cuando I es igual a 2. Dice allá, es el ángulo que va de X1 a X2 dividido sobre Z2. Entonces, extiendo mi pulgar en la dirección de Z2. Aquí está Z2. Extiendan su palma en la dirección de X1. X1 va hacia allá. Es decir, estando sobre Z2, yo extiendo mi palma en la dirección de X1. Y los tuerzo en la dirección de X2. ¿Qué ángulo medí? Z2. La distancia para el siguiente parámetro de Hardenberg. La intersección entre X1 y Z2. Fíjense que X1 va sobre esta raya, va a estar, ¿en qué momento intersecta con Z2? En este punto, ¿no? Aquí está la intersección. Y X2, intersección con Z2, es el mismo punto. Distancia 0. Ok. Para la siguiente, ángulo de Z1 a Z2 medido sobre X1. Ok, entonces veamos. Z1 va hacia ustedes. X1 va hacia arriba. Entonces, mi pulgar en X1. La palma de mi mano extendida en la dirección de Z1. ¿Y en qué dirección va Z2? También hacia afuera, ¿no? ¿Cuántos ángulos, cuántos grados moví? 0 grados. Ahora va la última. Aquí está X1. X1. Yo quiero la distancia. Es decir, la intersección entre Z1 y X1. La intersección entre Z1 y X1 es este punto. Pero la intersección entre X1 y Z2, Z2 está hasta acá. Es este otro punto. ¿Cuál es la distancia entre el primer punto y el segundo punto? L1. Hagan ustedes el último reclamo. Sí, yo sé, la primera vez así hasta uno hace disco. 1, 2. A ver, échale ganas porque todavía no les digo el proyecto final.
3 con este punto. Entonces, El 3 sería idéntico al 2, pero el no, el 2. Te pones tu dedo, ya es donde se intersecta. Saca 2 con X3, ya sacas ahí de y ya todo lo demás de lo que es no sé cómo ponerlo, pero sí, ya no tienes ángulo porque estás viendo el home, aquí sí, pero no es el home, no se mueve, se supone. No, porque el 3 estás viendo que son cadenas de televisión, como ya no tiene una resolución que siga el 3, ya se queda ahí. Y me dijo pero sí es porque En esa parte, ¿qué está representado? ¿Paneles? ¿L3? No te entendí. L2 es una distancia. Yo agarro el flexómetro, mide 10 centímetros. Eso es L1. Entonces, L1 juega un rol en los parámetros de Denali-Hartenberg. ¿Dónde? Pues hay que ver. Esto igual, ¿no? Sacas el flexómetro, mides 20 centímetros. Ok. Esa distancia jugará un papel en los parámetros de Denali-Hartenberg. Son las que van apareciendo, bueno, la que apareció acá en el Ah. último. Tú me preguntas que por qué no aparece L3 en los parámetros de Denali-Hartenberg. Ah, bueno, esa es muy buena pregunta. A ver, esa es la respuesta, muchachos. ¿Ok? Me preguntan aquí, es muy buena pregunta. ¿Por qué L3 no aparece en los parámetros de Denali-Hartenberg? Porque no es necesario. Fíjense bien, ¿eh? Quiero que me digan qué expresión tiene ese punto el que acabo de marcar en el sistema coordenado 3. ¿Qué expresión tiene el punto que acabo de marcar en el sistema coordenado 3? L3
sobre X3. 0 sobre Y3. Y 0 sobre Z3. Y la verdad, no importa cuánto muevan al gripper, cuánto muevan la cadena cinemática, este punto siempre medirá lo mismo porque el sistema coordenado 3 está pegado al gripper. Pero si me preguntan, oye, este punto de contacto de las pinzas, lo quiero en el sistema coordenado 0 de la base. Ah, caray, ¿qué necesito? Por supuesto que necesito este punto, pero me hace falta algo. La matriz de transformación homogénea que va desde 3 hasta 0. Y la matriz de transformación homogénea que va desde 3 hasta 0 no depende de L3, depende de estos parámetros. Ahí es donde juega su papel L3. ¿Vamos? Ok. Necesito borrar todo este relajo porque quiero pasar a otro ejercicio. No, esto no. Venga, como la práctica hace al maestro, segundo ejercicio. Analizamos este robot. Este robot también tiene 3 ejes articulares. El primer eje articular va hacia allá arriba. ¿Ok? Entonces, si ustedes accionan el servomotor, lo que va a suceder es que esta estructura va a moverse, digamos así. ¿Ok? Si acciono el actuador que va sobre este eje articular. Este es el segundo eje articular. Si yo acciono el servomotor que está asociado a esta segunda articulación, lo que va a pasar es que este huesito se va a salir del pizarrón o se va a meter al pizarrón, ¿ok? Conforme yo mueva el servomotor. ¿Estamos? Y el tercer eje articular está aquí. También va así. Si yo lo acciono, lo que va a suceder es que el gripper igual se va a ir hacia ustedes o apuntando hacia ustedes o se va a ir hacia atrás, hacia adentro. ¿Okay? Si yo acciono la tercera articulación. Lo primero que hay que hacer es dibujar el robot en home. Consideren esa la posición en home. Es decir, todos los valores articulares están en 0. Entonces, necesito yo definir los ejes articulares 1, eje articular 2, eje articular 3. Yo sé que sobre esta línea va Z1. Yo sé que sobre esta línea va Z2. Yo sé que sobre esta línea va Z3. Pero me hace falta encontrar el origen. Y me hace falta encontrar X1, X2, X3. Ok, entonces, dice la regla. Toman esta línea y le hacen producto cruz con esta otra. ¿Y qué resulta? En un vector que sale del pizarrón, si yo hiciera, este cruz este, pero podría ser una línea que entra al pizarrón si yo hago este cruz, este otro. ¿Cuál de las dos? La verdad, la que quieran. Las dos son correctas. En aras de que todos hagamos el mismo ejercicio, vamos a elegir la línea que va hacia adentro. Cuando ustedes hacen el producto cruz de Z1 o del eje 1 con el eje 2, eso se produce un punto aquí, el eje X1 va hacia adentro y entonces Z1 va hacia arriba. ¿Vamos bien? Ok. Luego aquí tengo el eje 2 y aquí está el eje 3. Cuando ustedes quieren hacer el producto cruz, ¿qué sucede? No se puede calcular, más bien el producto cruz es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Elegir la dirección del eje 2 hacia el eje 3. Y la dirección es hacia allá arriba. Esa es la dirección. La pregunta es, ¿dónde pongo el origen? ¿Lo pongo aquí? ¿Lo pongo aquí? ¿Lo pongo aquí? ¿Lo pongo hasta acá? Bueno, tengo la opción de ponerlo donde nosotros queramos, en tanto respetemos la metodología de Navier-Hartenberg. Entonces, en este caso,
parece intuitivo, parece normal, lógico, que elijamos aquí. Entonces, sobre este eje vamos a poner x2 y sobre esta línea vamos a poner z2. ¿De acuerdo? Y ahora me hace falta x3. Con x3, tomando en cuenta que este es el eje 3 y que estamos en el último, ya no hay nada, no puedo hacer producto cruz, no puedo decir en qué dirección es la siguiente, entonces tengo que copiar la dirección anterior. ¿Ok? Podemos poner el origen del sistema coordenado aquí. Nadie nos los impide. ¿Qué es lo que va a suceder? El sistema coordenado 3 se lo voy a pegar al eslabón 3, es decir, al gripper. Y en esta ocasión quedará así como separados, pegados, pero separados. Entonces, si este eslabón se mueve con todo y el sistema coordenado 3. ¿Ok? Pero ustedes me dirán, oye, es que eso no es muy intuitivo. Ok, está bien. La única opción que tienen es trasladarlo sin rotarlo. Y me dirán, ok, aquí es donde parece más intuitivo. ¿Ok? Mientras no pierda la orientación, ahí lo pueden poner. ¿Ok? Entonces, ya quedó aquí el sistema coordenado 1. Desafortunadamente no puedo dibujar, porque si no me van a cobrar la pintura. Tampoco puedo poner el sistema coordenado 0, pero estaría Z1 hacia arriba, Z0 hacia arriba, X, no, perdón, quedamos que era hacia adentro, ¿no? Quedamos que era hacia adentro X1, también hacia adentro va X0, y entonces una vez que ya tenemos eso, los voy a dibujar aquí. Sería hacia adentro, esto valga como hacia adentro, esto sería entonces X1 y X0, y hacia arriba es Z0, Z1. ¿Ok? Eso va allá, lo que pasa es que no lo puedo dibujar. Ok, entonces ahora calculemos los parámetros de Denavi-Hartenberg. Ya tenemos la ubicación de los sistemas coordenados. Ahora hay que aplicar estas reglas para llenar la tabla. El X1 fue hacia adentro porque el producto con Z. El producto cruz Con Z fue de cero, Z1 entonces con copiamos. Z2 va hacia adentro. Y acabo de mencionar que también lo puedes hacer Z2, Z1 y sería hacia afuera. Los dos son válidos. En aras de que todos hagamos el mismo ejercicio, por favor pónganlo hacia adentro, para que nos salga todos los mismos parámetros. Ok, nada más para repasar. Estos son los resultados del primer renglón. ¿Coinciden conmigo? Sí. Ok. En donde tal vez haya dudas es el primer parámetro del segundo renglón. Sí. ¿Qué onda ahí? No, a ver. Estoy hablando del resultado que va en esta casilla. ¿Quién me puede decir cuál es el resultado? Pi sobre 2, nada más. Y la respuesta es no, está incompleto. Vamos a hacerlo. Estamos hablando de I es igual con 2. Y estamos midiendo el ángulo que va de X1 a X2 medido sobre Z2. Entonces vamos con calma. Z2 va hacia allá. X1 va hacia adentro. Entonces la palma yo la pongo con mis dedos estirados hacia adentro sin perder la orientación del pulgar. Y ahora tuercen sus dedos en la dirección, dice allá, de X2. Medí 90 grados. Pero mucho ojo, este robot está en home y quedamos que aquí hay una articulación. Es decir, que todavía puedo mover la articulación. Supongan que ustedes mueven el servomotor 90 grados. Si ustedes mueven este motor 90 grados, el huesito este que está aquí quedaría viendo hacia ustedes.
Y también X2, porque está pegado a ese eslabón, quedaría mirando hacia ustedes. Vuelvo a hacer la medida. Z2, pulgar. X1 hacia adentro. Z2 quedó hacia ustedes. 90 más otros 90. Es decir, lo que va aquí es 90 grados más todo lo que la articulación no se mueva. ¿Sí vamos bien? ¿Quién me dice del siguiente parámetro? Lleva aquí. L1. Aquí va L1. De Z1 Necesito ir más rápido, oigan. A ver, el siguiente parámetro sería 90. el ángulo, sí, es 90, de Z1 a Z2 medido sobre X1. Entonces, X1 va hacia adentro, Z1 va hacia arriba. Entonces, ahí como quedó, así. Z1 hacia adentro, perdón, X1 hacia adentro, Z1 hacia arriba. Entonces tuerzo mis dedos en la dirección de X2 y mucho, Z2, perdón, y mucho ojo, son 90 grados positivos. Entonces aquí va y entre 2. Ok, y el resto de los parámetros se los dejo de tarea. Para que los vayan ejercitando en la tranquilidad de su habitación. Ok, entonces el último parámetro es 0 y en el último renglón sería θ3, L3, 0 y L2. ¿Ok? Bueno, me dirán, oye, es que nada más hemos hecho robots con articulaciones rotacionales. Vamos a hacer uno rápido, pero con articulación prismática. Este de aquí. Consideren este robot que tiene una primera articulación rotacional. ¿Ok? Esto que está aquí, esto es la base. Y la primera articulación lo que hace es que todo el brazo, digamos, se mueve sobre ese eje, sobre este primer eje. El segundo eje va en esta dirección porque es un eje prismático, es decir, yo lo que puedo hacer es extender o contraer este cilindro externo interno con respecto al externo, como si fuese una antena, pues como estas antenas de televisión. ¿Okay? Bueno, y finalmente yo aquí tengo un gripper que es rotacional, es decir, yo lo puedo hacer girar. Entonces el eje de rotación es colineal con el eje anterior, ¿de acuerdo? Están en la misma línea. El eje 2 y el eje 3 son la misma línea. ¿Sale? Bueno. Entonces, vamos a aplicar la metodología de Navier-Hartenberg. Tenemos esta línea sobre la cual debe de aparecer Z1.
sobre esta línea debe de aparecer Z2. Y dice la metodología, hagan el producto cruz de Z1 con Z2 o de Z2 con Z1, como quieran. Eso resulta en un vector que va hacia adentro o un vector que va hacia afuera. Cualquiera de las dos. En aras de que todo el mundo haga lo mismo, vamos a considerar hacia adentro. Entonces, valga esta línea como hacia adentro. Por lo tanto, exactamente aquí estará Z1. Ok. Ahora, mucho ojo, Z2 va en esta dirección y Z3 también va en esta dirección. El producto el producto cruz no se puede calcular. ¿Cuál es la dirección que va de Z2 a Z3? De Z2 a Z3. Del eje 2 al eje 3. ¡Ojo! Están en la misma raya. No se puede calcular. Última opción. Copiar la dirección del X anterior. Y el X anterior está aquí. Entonces, X2 también va en esa dirección. Y por lo tanto, Z2 también va aquí. ¿Sale? ¿Se entendió lo que dije? Trato de hacer el producto cruz, no lo puedo calcular. En la dirección del siguiente, pues no puedo porque es la misma línea, son colineales, por lo tanto no me queda otra cosa más que copiar la dirección del X anterior. ¿Listo? Y después tengo Z3. Z3 va en esta dirección. Como no puedo calcular ni el producto cruz, ni puedo decir en qué dirección está la siguiente, bueno, pues entonces no me queda más remedio que copiar la anterior, y la anterior es esta otra. Ojo, podría yo ponerlos todos en el mismo lugar, pero lo que va a suceder es que el sistema coordenado 3, que voy a pegar a la herramienta, pues va a quedar hasta por acá. Entonces me podrían decir, no, ¿sabes qué? Como que me parece más intuitivo ponerlo aquí. Yo les diría, claro que sí, con todo gusto, pero a condición que no le cambien la orientación. Ahí está. ¿Se entendió de dónde salieron la orientación de los sistemas coordenados? Me hace falta el sistema coordenado 0. Bueno, el sistema coordenado 0 se copia en la misma dirección en la que estaba el sistema coordenado 1. Y otra vez, calculemos los parámetros de Dennard y Hartner. Ya tenemos los tres sistemas coordenados y el sistema coordenado de la base. También tiene 4 tripletas, digo 3 cuádruplas. Hagamos para el primero. Tiene 3 cuádruplas. Hagamos para el primero. El primero es teta 1. El siguiente, ¿cuál es? ¿Eo? Sí, sí, claro. Acuérdate que está dibujado en home y que esto se puede girar. Que es rotacional, por eso es teta 1. La distancia. No es de 1. ¿O de 1 es igual a cuánto? A 0. La distancia que va aquí es igual a 0. Porque estamos hablando de este punto y otra vez ese punto, que están exactamente encimados. ¿A qué hora haces el break? ¿A las 4 qué? 4:25. El otro también es 0. O sea, ¿tú te refieres a este ángulo? Sí, claro, 0.
menos 1 a ZI. ZI menos 1. Ah, ya. Es el ángulo de Z plus Z sobre X. Multiplicación de las diferentes matrices de transformación homogénea. No me da tiempo de explicarlo con detenimiento, simplemente les digo que el resultado de haber hecho la multiplicación, rotación, traslación, rotación de estos parámetros de Denavi-Hartenberg produce esta matriz. Y esta matriz es una matriz canónica, ¿ok? Siempre que tengamos una cadena cinemática modelada con la metodología de Denavi-Hartenberg, esta matriz es válida. Y lo único que necesitamos es sustituir los parámetros de Denavi-Hartenberg y ya tenemos la matriz de transformación que incluye rotación y traslación. ¿Ok? Entonces, como esa matriz, cuando ustedes sustituyen los valores aquí, por ejemplo, aparecerá coseno de 0 o seno de 0, se puede simplificar. Bueno, pues entonces vamos a hacer un pequeño programita que nos ayude a no tener que hacerlo nosotros a mano, sino que nos podamos apoyar de algún programa. Entonces lo vamos a hacer en IPython. Entonces les pido de favor que se metan a su máquina virtual y abran una terminal. El grupo anterior ya instaló IPython, por lo tanto ustedes no tienen que instalar nada. Es decir, se brincan esta primera instrucción. Ya está instalado, el grupo de ayer lo instaló. Entonces se brincan la primera instrucción y se van a la segunda instrucción. Después de que abrieron la terminal, se van por favor al directorio donde está el taller de cinemática, porque ahí están los programas que queremos usar. Una vez que están allí, por favor se brincan esta instrucción, porque esta instrucción lo que hacía era copiar un pequeño programita que permite establecer las variables de ambiente, que ya lo hicieron los alumnos de la clase pasada. Por lo tanto, corran a IPython. Entonces escriben así tal cual, IPython Qt console. Entonces se meten al directorio del taller de cinemática y se meten a IPython Qt console. En el momento en que se abre la ventana, se abre una ventana blanca, ¿cierto? Sí. Ok, es una ventana como estas. Y entonces les voy a pedir de favor que inicialicen las variables de ambiente. Entonces escriban esto tal cual, init-session, abren y cierran paréntesis. Eso lo que hace es que inicialicen las variables internas que necesita IPython, que yo no sé por qué no lo dejaron ahí adentro. Total, los ponemos y se acabó. A mí no me abrió. ¿Por qué no? Ah, lo que pasa es de que tú no lo tienes instalado. Entonces, espera. Entonces, vamos a hacer esto. Lanza esta instrucción. Sudo apt-t instala IPython Qt console. Ahí donde te lo salte de ahí. Aquí. Ahí. Ajá. Luego ejecutas esta instrucción y luego esta instrucción. ¿De acuerdo? Te vas a tardar un poquito, entonces ¿puedes revisar lo de la presentación PowerPoint? Ok, entonces arrancan el init-session. ¿Todo el mundo ya pudo hacer esto? Ok, entonces vamos a ejercitarnos con IPython. IPython lo que nos permite es hacer cálculo simbólico, es decir, hacer operaciones con símbolos y entonces escribir ecuaciones con símbolos. Entonces, escriban por ejemplo ls. ls, pues, como ustedes saben, es una instrucción de Linux y les permite conocer el contenido. Ustedes deberían de ver el contenido de la carpeta de taller de cinemática, ¿ok? Si ustedes escriben, por ejemplo, esta otra instrucción, lo que va a hacer es crear símbolos. Entonces, vamos a hacer esto. Creen el símbolo A, B y Q, que sería igual a la instrucción symbols. Abren paréntesis, ponen apóstrofe y entonces la letra A se la vamos a asignar a la variable A, la letra B se la vamos a asignar a la variable B y Q subíndice I
se lo vamos a asignar a la variable Q. Entonces, cada vez que yo mande llamar a estas variables, me va a devolver símbolos. Para ejercitar, escriban Q nada más y observen que les devuelve Q-I. Significa que ya tenemos un símbolo, pues entonces podemos escribir coseno de Q, seno de Q, etcétera, ¿no? Ok, escriban esto. Coseno de Q elevado al cuadrado más seno de Q elevado al cuadrado. Y me dicen qué dice IPython. Sí, ¿no? Seno cuadrado de Q más coseno cuadrado de Q más seno cuadrado de Q. Ah, pues qué chiste, ¿no? Eso fue lo que escribí. Pero lo más interesante de IPython es que le podemos pedir que lo simplifique. Aquí es igual coseno cuadrado de Q más seno cuadrado de Q. A 1. Ok, entonces escriba la siguiente instrucción. Simplify, paréntesis, de esa expresión que acabo de decir. Simplify de coseno de Q al cuadrado más seno de Q al cuadrado. Y vamos a ver si Python hace bien el trabajo. Si no, pues lo tiramos a la basura. Bueno, lo desinstalamos. No serviría de nada. Es igual a 1. Entonces lo que está haciendo IPython con la instrucción simplify es buscar en su tabla de teoremas y decir, encuentre una equivalencia, si se le encuentra entonces la sustituye. ¿Okay? Entonces eso nos va a servir mucho. Ok, entonces les voy a pedir de favor que ejecuten el siguiente programa. ¿Por qué se llama %load en vez de run? No tengo ni idea, ¿eh? Así funciona IPython. Pregúntenle a los diseñadores. Entonces, yo hice un programa que se llama transdot, es decir, la matriz de transformación total, aquella que dejé en la presentación pasada. Y lo que hace esta instrucción es que carga el programa y nosotros lo podemos ejecutar. Entonces, por favor, escriban %load. El mío sí lo tengo, pero en el de creo que no tiene el programa porque lo escribe. ¿Por qué no? A ver, un momento. Tú estás... Es que no estás en... Les acabo de decir. A ver. Además no era... Es que no te metiste a la carpeta del taller. Entonces, te metes por favor a la carpeta del taller y en la carpeta del taller está este programa. Entonces escriban por favor %load transdot, le dan un enter y lo que va a hacer es que va a jalar el archivo. Le vuelven a dar otro enter para que ejecute las instrucciones y le dan un último enter, me parece. No me acuerdo ya no necesita que darle para que dé el resultado. Tú ya estás en IPython. Ahorita ya estás. Ok, entonces les pido de favor que comparen el resultado de esa matriz que acaba de construir IPython con la matriz de transformación homogénea de Dena-Vizcarten en su versión genérica. Es igualita, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo la construí? La construí de esta manera. O sea, si nosotros nos metiéramos al programa de transdot, es más, háganlo, se van al ambiente, buscan el administrador de archivos, ¿ok? En Ubuntu, se meten a la carpeta de taller de cinemática, buscan ese archivo, transdot, le dan doble clic, va a aparecer el editor y vamos a ver estas instrucciones. Lo primero que hice fue generar los símbolos. Generé el símbolo QI, DI, alfa I, AI. Y yo lo que quiero es que utilice como texto Q subíndice I, D subíndice I, alfa subíndice I menos 1 y A subíndice I menos 1. Y después le digo, construye una matriz. Matrix. En IPython funciona así. Abren paréntesis, cierran paréntesis. Abren corchete, cierran corchete. Y después abren corchete y escriben el contenido del primer renglón, cierran corchete, coma.
escriben corchete y el contenido del segundo renglón, cierran corchete, coma, abren corchete, escriben el contenido del tercer renglón, cierran corchete, abren corchete, contenido del último renglón, cierran corchetes. Bueno, entonces ya escribí esto por ustedes, ya no lo tienen que volver a escribir. Lo que vamos a hacer es aprovecharlo para calcular las matrices de transformación homogénea de los ejercicios anteriores, ¿ok? Así es como funcionan las instrucciones de IPython. Crean los símbolos y luego creamos una matriz con esos símbolos, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que coseno cuadrado de A más seno cuadrado de A es igual a 0, y también sabemos, por ejemplo, que el coseno de la suma de ángulos es igual a coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B, y también sabemos que... ¿por qué no se ve el resultado? Aquí me hace falta escribir que esto es igual a coseno de B más A, y que esto también es igual, bueno, está bien, es conmutativo, y si fuera la resta tendría esas características o teoremas que eventualmente nos van a ser útiles. Ok, entonces, fíjense bien lo que quiero. ¿Se acuerdan de este amiguito? Es el ejercicio 4. Ya habíamos como olvidado, o sea, hace un momento que lo conocimos. Estos son los parámetros de Denavi-Kartenberg. Yo lo que quiero es conocer la expresión de la matriz de transformación de 0 a 1. Yo quiero conocer la expresión de la matriz de transformación de 2 a 1. Y yo quiero conocer la expresión de la matriz de transformación de 3 a 2. Que es lo que haríamos, sustituiríamos los parámetros de Denavi-Kartenberg en la matriz genérica. Bueno, pero vamos a pedirle a IPython que lo haga por nosotros. Entonces, ya hice yo ese archivo. Se llama ejemplo 4. Entonces escriban %load, ejemplo 4. Le dan enter para cargarlo. Enter no me acuerdo para qué. Y enter para ejecutarlo. En total son 3 enter. Enter hasta que lo ejecute. No va a exhibir nada. ¿Por qué? Pues porque Python dice ya ejecuté, pero el usuario no me ha dicho que exhiba nada. Si lo que queremos es ver el contenido, les comento que yo produje estas matrices T01, T12 y T23. Entonces, escriban T mayúscula 01 y debería de dar este resultado. ¿Coincide? Si ustedes escriben T12, daría este otro resultado. Si ustedes escriben T23, daría este otro resultado. Pregunta: ¿y si yo quiero que me den la matriz de transformación total, qué harían? Eso ya no está programado, pero ¿qué harían? La multiplicación de las que acabo de explicar. Entonces, escriban en Python T de 0 a 3 es igual a T01 por T12 por T23. Y mucho ojo con el orden. Quedamos que no es lo mismo ponerlo en un orden inverso. ¿Y en qué resulta? ¿Qué resultó la multiplicación? Bueno, para ver el resultado tienen que volver a escribir T03. Si no escriben otra vez T03, no les entrega el resultado. Queda en una cosa espantosa, ¿verdad? Creo que hasta necesita varios renglones para escribir el resultado. ¿Se puede simplificar eso? Yo creo que sí, ¿no? Escriban lo siguiente. Escriban simplify de T03. Y vamos a ver si IPython es capaz de escribir eso en una versión más corta, utilizando pues, los teoremas trigonométricos que acabo de explicar y obviamente muchos más. Es que está mal escrito.
primero, pero La primera ya es. pero aquí los que ven cuando Ah, ok. y la dicen, pues hasta así está bien. Ah, sí. Profe, es con I latina. ¿Yo? Es con I latina. No, simplify. Ah, sí, perdónenme. Sí, tienes razón. Simplify. Tienes toda la razón. Me confundí con symbol. Ok, bueno, aprovechemos para ejercitar algo. Si nosotros ya tenemos sobre T03, el contenido de una matriz, ¿cómo le hago para extraer una celda en particular? Bueno, se hace abriendo y cerrando corchetes y diciéndole en qué renglón, coma, en qué columna. Pero en Python, el primer renglón tiene el índice 0 y la primera columna tiene el índice 0. Si yo les pido que me obtengan este 1, ¿qué tendría que escribir? 3,3. Eso lo que va a hacer es extraer el contenido del cuarto renglón, cuarta columna. ¿Vamos? Bien. Para que entendamos cómo funciona este programa, les pido de favor que se vuelvan a ir al administrador de archivos, que le den doble clic a ejemplo 2 y analicémoslo juntos. Les debería dar un texto como estos. ¿Ok? Analicemos lo que hice en ese programa. Básicamente lo que hice fue definir los símbolos del ejercicio anterior o del archivo anterior, generales, Q, I, D, I, alfa, I y AI, ¿ok? Pero aquí en este segundo renglón definí los símbolos del robot, de los parámetros de Denavi-Hardenberg del robot del ejercicio 4. Revisen por favor la tabla de Denavi-Hardenberg del ejercicio 4. ¿Están de acuerdo conmigo que aparece un teta 1, D subíndice 2, teta 3 y L2? Pues ahí están Q1, D2, Q3, L2. Esas son las variables que me hacen falta. Y yo quiero asociarle el símbolo Q subíndice 1, D subíndice 2, Q subíndice 3 y L subíndice 2. ¿Ok? Y entonces, hago las sustituciones. Primero, QI va a ser igual a Q1. Es decir, todas estas sustituciones corresponden al primer renglón. D subíndice I es igual a 0, alfa I corresponde a 0 y AI corresponde a 0, porque este renglón corresponde al primer renglón de la tabla de parámetros de Denavi-Hardenberg. Y después digo, la matriz de transformación de 0 a 1 es el simplify de aquella matriz, ¿se acuerdan que estaba súper complicada? Que lo único que hice fue copiar y pegar. Entonces hagan lo mismo, copien y peguen. Después, sustituyo los parámetros de Denavi-Hardenberg del segundo renglón. QI es igual a 0, DI es igual a 2, D2, perdón, alfa I es igual a pi entre 2 y AI es igual a 0. Y vuelvo a calcular la matriz. Aproveché para ponerle aquí un simplify para que me dé la expresión de la matriz de transformación más corta. Y esa la asigno a la variable de I1, 2. Y lo mismo hice con esta otra. ¿Se entendió lo que hice? ¿Sí? Bueno, quiero que ustedes me digan las tres matrices de transformación homogénea de este ejercicio, no de este. Necesito, por favor, que editen el archivo ejemplo 4 en los lugares que convengan para producir la matriz de transformación homogénea total T03 de este ejercicio. No hay que hacer demasiados cambios. Primero,
pongan mucho ojo, tienen que definir nuevos símbolos. Q1, Q2, Q3. L1 y L2. Entonces hay que cambiar una línea. Identifiquen qué línea es la que hay que cambiar. Después, vamos a construir la matriz de transformación de 0 a 1. Es decir, que hay que hacer estas sustituciones en el renglón que convenga. Luego calculan T1, 2, pero haciendo la sustitución con los parámetros del segundo renglón. Y luego calculan la matriz de transformación de 2 a 3 con las sustituciones que conviene utilizando el tercer renglón. Y además le tienen que incluir dos líneas adicionales. La línea que hace la multiplicación de las tres matrices y la que hace el simplify. ¿Sale? Cuando lo terminen, lo guardan con otro nombre, se van a IPython y ejecutan el programa. % load, el nombre del archivo que hayan ejecutado, y le dan enter y me dicen que ejecución. Créanme, es mucho más rápido hacerlo así que hacer la manita. Entonces, todo el chiste de este taller es que si entienden cómo se sacan los parámetros de Dynamic Handler, ustedes pueden usar estas herramientas de ir en casa y analizar su propio robot y obtener la cinemática de su